Hola mis pequeñas semillas, ¿cómo están? Otra vez nos vemos. Pero hoy va a ser un día muy especial, ya que hoy les voy a enseñar cómo hacer un lugar mágico para leer cuentos, o para hacer picnic, o para jugar con papá y mamá, los hermanos, las mascotas, los peluches, pero es tu lugar. ¿Listo? Primero que todo necesitamos un espacio amplio. Puede ser tu sala o tu comedor, así como hizo Kate. Kate corrió los muebles de su sala y tiene un espacio amplio donde construir su lugar mágico. Para esto necesitamos los siguientes elementos. 2 cobijas, 1 y 2. Y Bono aprovechó y se acostó ahí. Una sábana grande. Ojalá las cobijas y las sábanas sean de la cama de papá y mamá. Las luces del arbolito de Navidad, no importa si es mayo o abril, no importa, las luces nos servirán mucho en nuestro lugar mágico. Y una cobija pequeña. ¡Ah! ¡Mentiras! Nos falta algo muy importante. Necesitamos 4 sillas de nuestro comedor. 1, 2, 3 y 4. Vamos a comenzar a construir. Listo, mis amores, vamos a acomodar las sillas de la siguiente manera. Los espaldares van hacia este lado y vamos a unirlos todos haciendo una especie de círculo, pero aquí no lo vamos a terminar. ¡Zas! Colocamos las cobijas grandes así, de esta manera. Tenemos que cubrir los espacios de abajo para que no nos entre ningún tipo de luz. Con ayuda de papá y mamá vas a colocar las luces. Vas a decirle a papá o a mamá que por favor te enchufe las luces y las colocas como quieras. Si encima de tus cobijas o debajo. Aquí yo las puse acá así. Las puse aquí debajito de cada colcha y las luces que me sobraron las pongo en el piso. Acá en el piso viene la cobija que pequeña para que tú te puedas sentar y no te dé frío. Ahora vamos a poner la sábana encima para que nos cubra. Y listo, semillas. Les voy a mostrar cómo quedó mi lugar mágico de cuentos. ¡Chachán! Es hora de entrar al mundo mágico de la lectura de cuentos. ¿Me van a acompañar? ¡Entremos! Listo, estoy aquí en mi lugar mágico, junto a Bono, a quien le voy a leer este cuento junto a ustedes, y mi marranito y mi perrita Tomasa. ¿Listo? Ellos van a ser mis compañeros aquí en mi lugar mágico, junto a ustedes. Y nuestro cuento dice así. Ronquidos. Y lo escribió Michael Rosen y Jonathan Langley. Vamos a cantar la canción mágica para abrir los cuentos. Sarababín, sarababán, que este cuento se abra. ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Psh! ¡Ay! Se abrió nuestro cuento. Vamos a ver de qué trata. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. La vaca estaba dormida. La oveja estaba dormida. La cerdita, muy bien, estaba dormida. ¡Ay! Todos los cerditos bebés estaban dormidos. Todo estaba en silencio. Hasta que... El gato se despertó, la vaca se despertó, la oveja se despertó, la cerdita se despertó y todos los cerditos bebés se despertaron.
que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni bebés cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo Gato. ¡Ya sé!, dijo Vaca. Se acercó y ¡achú! Estornudó en la oreja del perro, pero él ¡ya sé!, dijo la oveja. La oveja se acercó y le dijo ¡bah! Muy fuerte le gritó en la oreja al perro, pero el perro seguía roncando. ¡Ya sé!, dijo Cerdita. Y Cerdita se acercó al perro. ¡Je, je! Gritó en la oreja del perro. Y todos los cerditos también gritaron ¡je, je! Pero el perro ¡ah, muy bien! ¡Ya sé!, dijo el gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir otra vez. Entonces, Gato hizo miau, miau, miau. Pero perro y Vaca hizo ¡mee! ¡mee! Pero perro seguía roncando. Y la oveja hizo muy bien, hizo ¡mee! ¡mee! Pero perro seguía no se despertaba. Cerdita le gritó al oído ¡aink, aink, aink! ¡Aink, aink, aink! Y los cerditos bebés también ¡aink, aink, aink, aink! ¡Aink, aink, aink, aink! Pero perro no hacía más que roncar. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! ¡Cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo, caminando después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato, Vaca, Oveja, Cerdita y bebés cerditos estaban tan cansados que quedaron dormidos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y en la mente se ha... Muy bien, se ha quedado. ¡Ay, los amo, hijos hermosos! Espero que les haya gustado mucho este cuento y nos veremos muy pronto. Besos, besos, besitos, besitos a todos. Chao, papá y mamá.